Muy buenas. Vamos a ver en este vídeo lo que es la sobrecarga de métodos. Bueno, uno de los aspectos más importantes de cualquier lenguaje de programación es el uso de los nombres. Cuando creamos un objeto, se da un nombre a cierta región de almacenamiento, cierta región de memoria. Y un método es un nombre que se asigna a una acción. Cuando utilizamos nombres para describir el sistema, pues se crea un programa que es más fácil de entender y de modificar por la gente. Los nombres bien elegidos hacen más sencillo que todo se entienda en un código. Sin embargo, surge un problema cuando se trata de establecer una correspondencia entre el concepto de matiz del lenguaje humano y un lenguaje de programación. A menudo, la misma palabra expresa varios significados. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tenemos lava la camisa? Pero también podríamos decir lava el coche o lava el perro. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que se ha sobrecargado. No tendría ningún sentido decir lava la camisa, lava coche el coche o lava perro el perro. La mayoría de los lenguajes de programación, C en particular, exigen que se tenga un identificador, un nombre único para cada función, para cada método en Java. En Java otros factores fuerzan la sobrecarga de los nombres de método, el constructor. Ya hemos visto en el vídeo anterior que podíamos tener, el constructor tiene el nombre de la clase y que podríamos tener varios constructores diferenciándolos por el número de parámetros y el tipo, que es lo que vamos a explicar ahora después. Entonces, ¿qué ocurre si se desea crear un objeto de más de una manera? Pues que tenemos que recurrir, como estamos diciendo, a la sobrecarga de métodos. Es un mecanismo esencial para permitir que se use el mismo nombre de métodos con distintos tipos de parámetros. Y aunque la sobrecarga de métodos es una necesidad para los constructores, es bastante conveniente y se puede usar con cualquier método. Vamos a verlo con el ejemplo que tenemos aquí. Bueno, aquí tengo una clase que es árbol, tiene un atributo que es la altura del árbol. Y luego, si os fijáis, hay dos constructores. Tenemos un constructor por defecto, se dice por defecto porque no tiene parámetros, que lo que hace es visualizar, plantando un árbol bebé. Visualizar lo tenéis aquí abajo, es un método estático que lo que hace es imprimir la cadena que le pasemos y ya está. Por no poner aquí un print, ¿de acuerdo? Entonces, si se invoca al constructor por defecto, se visualiza plantando un árbol bebé y la altura se establece a 0. Sin embargo, si se crea el objeto pasando un parámetro entero, llamaremos a este constructor. Visualizaremos creando un nuevo árbol que tiene tantos metros de alto o de altura e inicializamos el atributo altura. Bueno, aquí ya podéis fijar que la inicialización de atributos, su sitio correcto para hacerlo es dentro de los constructores. Así que en las prácticas que estáis haciendo, ya deberéis hacer la inicialización de todos los atributos dentro de los constructores, no aquí, ¿de acuerdo? Aquí no, sino inicializarlo dentro del constructor de la forma que queramos. En los métodos info, daos cuenta que también están sobrecargados. Tenemos un método info sin parámetros, que lo que hace es visualizar la altura del árbol, y otro método info que pasamos una cadena, que al principio pone el nombre de la cadena, el árbol tiene tantos metros de alto. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos el constructor sobrecargado y el método info también sobrecargado. ¿De acuerdo? Mismo nombre, info, pero distinto número de parámetros. Bueno, vamos a la clase que contiene main, tenemos un bucle for en el que creamos, se ejecuta dos veces, ¿de acuerdo? Creamos dos árboles, pasando un entero. Luego invocaremos a este constructor, ¿de acuerdo? Y se visualizará por pantalla esto. Luego llamamos a info con el objeto t que hemos creado, primero a este método y luego en el que pasamos una cadena. ¿Veis? Y para terminar salimos del bucle y creamos un árbol usando el constructor por defecto. Vamos a ver el tiempo de ejecución.
Bueno, pues creamos el árbol, como hemos dicho, con 0 metros de alto. Invocamos al método sobrecargado en el que lo mostramos. Aquí volvemos a crear el segundo árbol, ¿de acuerdo? Y cuando nos hemos salido, pues aquí tenemos cómo creamos el objeto árbol llamando al constructor por defecto, ¿de acuerdo? Daos cuenta que los constructores sin parámetros, yo les estoy diciendo constructores por defecto y ese es su nombre, ¿de acuerdo? Si los métodos tienen el mismo nombre, ¿cómo puede saber Java qué método debe usar en cada caso? Bueno, pues por lo que estamos comentando, por la cantidad y el tipo de parámetros, ¿de acuerdo? La regla es simple. Cada método sobrecargado debe tomar una única lista de tipos de parámetros. Si se piensa en esto por un segundo, tiene sentido. ¿De qué otra forma podría un programador distinguir entre dos métodos que tienen el mismo nombre si no fuera por los tipos de parámetros? Entonces, aquí veis que los métodos info los diferenciamos por la lista única de tipos de parámetros, ¿de acuerdo? Incluso las diferencias en el orden de los parámetros son suficientes para distinguir ambos métodos. Vamos a ver este ejemplo. Fijaos, tenemos dos métodos estáticos que se llaman print y daos cuenta que este recibe un string y luego un entero. Y este recibe un entero y un string. Es decir, reciben lo mismo, pero el orden de los parámetros está intercambiado. Bueno, pues esto es suficiente para diferenciar los métodos. Entonces, con este primer print invocamos al que primero recibe un string y luego un entero, que es este, y con este segundo print, pues vamos a invocar a este método. Vamos a verlo en tiempo de ejecución. Ahí tiene la salida. Primero la cadena y luego el entero, y aquí, sin embargo, primero el entero y luego la cadena. ¿De acuerdo? Cabe decir que normalmente este enfoque no es necesario, pues la verdad es que produce un código un tanto confuso y difícil de mantener. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un ejemplo con la sobrecarga de tipos primitivos. A ver, no nos asustemos por este código, que lo vamos a aplicar, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto? Bueno, un tipo primitivo, un int, un char, un double, puede ser promocionado automáticamente de un tipo menor a otro mayor. Y esto puede ser ligeramente confuso cuando lo combinamos con la sobrecarga. Entonces, fijaos, aquí lo que tenemos son métodos F1 que están sobrecargados, como podéis ver, mismo nombre, que cambia el parámetro. A F1 le pasamos un char, luego visualiza que es char, un byte, short, int, long, float y double. Luego en los F2 lo que quitamos es el char, ¿veis? Y en los métodos F3 quitamos byte. Luego en los métodos F3 ya no tenemos ni char ni byte. En F4 hemos quitado short también. ¿Os dais cuenta? En F5 hemos quitado el int. En F6 hemos quitado el long. Y ya en F7 solo nos queda el double. ¿De acuerdo? Sé que el código es un poco largo y puede resultar un poquito lioso. Pero bueno, lo voy a dejar como siempre compartido para que juguéis con él. Entonces, aquí lo que hacemos es ir invocando a todos los métodos, ¿veis? Prueba valores constantes. Bueno, pues pasamos un 5 a todos los métodos y a ver cuál de ellos se va a invocar. Luego en prueba char, lo que tenemos es un char y llamamos a todos los métodos pasando un char para ver cuál de ellos se invoca. Por ejemplo, cuando llamemos al F4 y pasemos un char, en F4 ya no hay método sobrecargado que reciba un char. ¿A cuál de estos invocará? De ahí la promoción automática que os decía de un tipo menor a un tipo mayor. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto lo hacemos con todos, con byte, short, int. Entonces, aquí si os fijáis, creamos el objeto y vamos invocando a cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a ver un poco la salida. Fijaos, al principio, cuando pasábamos el 5, pues cuando pasábamos el 5, perdón, a ver, quiero que lo veáis un poquito grande. Ahí. Entonces, íbamos invocando a los métodos que tenían un entero, pero en los métodos F5 ya no existe el entero. Bueno, pues eso se promociona a un long, ¿veis? Luego, como ya no hay long, luego un float y luego un double. Char,
Bueno, pues si os acordáis, char solo está en los métodos F1. ¿Veis que ahí está char? Pero en los F2 ya no está char. Fijaos, pues cuando invocamos pasando un char, primeramente se llama el método sobrecargado de F1 que recibe un char, pero luego en F2 ya ese char se invoca el método que contiene un entero. De ahí esa promoción que os estoy comentando, ¿de acuerdo? Entonces, repito que este código lo vais a tener para poder jugar con él y entenderlo, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué ocurre si el parámetro es mayor que el que espera el método sobrecargado? Fijaos que el ejemplo es igual, que los métodos F1 están sobrecargados con todos los tipos primitivos, pero aquí en F2, en lugar de ir quitando char, vamos quitando el double. ¿Veis que aquí ya no está el double? Y en F3 eliminamos el float. ¿Veis? Entonces, aquí lo que hacemos es, llamamos al método prueba double, aquí lo tenéis, y con un double y vamos invocando el resto de métodos. ¿Qué diferencia veis aquí? En el primero ninguno, porque en F1 hay un método que recibe un double, aquí lo tenemos. Sin embargo, en F2 ya no hay double. Pues si os dais cuenta, comparado con el anterior, aquí, para cuando invocamos al método, antes lo que tenemos que hacer es un casting, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer una conversión de tipo un casting. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, el compilador nos va a mostrar un mensaje de error, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quito aquí la conversión de tipo y no convierto X a float, fijaos que aquí el compilador ya se está quejando, ¿veis? Y ahí lo que me pone es que no encuentra un método apropiado para F2 double. Entonces hay que hacer un casting previo. Es decir, cuando convertimos de un tipo menor a mayor, en el ejemplo anterior no hay ningún problema, sin embargo, cuando vamos de uno mayor a menor puede haber problemas, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama la degradación o la conversión reductora, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con ello porque puede dar resultados inesperados. Más cosas. A lo mejor podríamos preguntarnos si la sobrecarga podría ser, aparte de utilizarse la lista de parámetros, ¿por qué no distinguir un parámetro, por qué no distinguir entre métodos basados en sus valores de retorno? Bueno, distinguir entre métodos basados en sus valores de retorno, lo pongo aquí. Se puede distinguir entre métodos basados en sus valores de retorno. Imagina lo siguiente. Yo tengo un método que se llama f, ¿de acuerdo? Devuelve un void. Y tengo otro método que se llama también f, pero este método devuelve un int. Entonces, claro, si ambos métodos no tienen parámetros, o podrían tener idénticos parámetros, lo único que lo diferencia es el valor de retorno. Claro, si yo tengo una variable que se llama x y le asigno el valor que devuelva f, aquí de manera inequívoca invocaríamos al método que devuelve un int. ¿Por qué? Porque esta variable es entera y es lo que devuelve ese valor. Sin embargo, sabemos que se puede invocar un método sin tener en cuenta su valor de retorno. Esto es lo que se suele llamar invocar a un método por su efecto lateral, dado que no hay que tener en cuidado sobre el valor de retorno, sino que se desea los efectos de la llamada al método. Claro, en esta llamada, ¿cómo puede determinar Java a qué método f invocar? ¿Y cómo podría alguien más que lea el código verlo también? Debido a este tipo de problemas, no se pueden usar los tipos de valores de retorno para distinguir los métodos sobrecargados. Así que la respuesta a esta pregunta es que no. ¿De acuerdo? Y ya nos queda por ver el último ejemplo de este vídeo, que es los constructores por defecto. ¿De acuerdo? De esto ya hemos ido hablando, pero vamos a ver un poquito más. Bueno, pues un constructor por defecto hemos dicho que es un constructor sin parámetros y se utiliza para crear pues, un objeto básico. ¿De acuerdo? Si se crea una clase que no tiene constructores, el compilador siempre va a crear un constructor por defecto. Sin embargo,
Si se define algún constructor con parámetros, el compilador no creará un constructor automáticamente. Fijaos, tengo la clase pájaro, que tiene un atributo, que es la edad del pájaro, constructor por defecto, vacío, y tengo aquí otro constructor al que se le pasa un parámetro entero para inicializar la edad. Tengo la clase arbusto, que es similar a la anterior, ¿de acuerdo? Constructor por defecto vacío, un constructor que recibe un atributo entero y otro que recibe un double, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaos en lo siguiente. Si aquí yo quito el constructor por defecto, aquí ya me está indicando un fallo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es por lo que os he dicho. Porque si nosotros no tenemos ningún constructor, Java automáticamente crea el constructor por defecto. Pero si tenemos ya un constructor con parámetros, tenemos que crear por obligación el constructor por defecto, aunque como en este caso no haga absolutamente nada. ¿De acuerdo? Veis que ya no nos salta el error, ¿vale? Y bueno, pues nada, aquí creamos el pájaro. Como aquí constructor invocaremos, pues no estamos pasando por ningún parámetro al constructor por defecto. Si queremos asignar una edad, que tiene 50 años el pájaro, pues en ese caso invocaremos a este, ¿de acuerdo? Y aquí creamos un arbusto invocando al constructor por defecto. ¿Que pasamos 5? ¿Un entero? Pues invocaremos a este constructor. ¿Que lo que hacemos aquí es pasar un double? Entonces invocaremos a este constructor. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que haya quedado claro. Un saludo.